En el vídeo de hoy nos hemos venido hasta Igualada, en Barcelona, Cataluña, para ver la sede de Solid Perfil 3D, distribuidores en España de la gente de 4Labs. Y me han invitado para enseñarme a utilizar una impresora SLS. Jamás en la vida he puesto las manos yo directamente encima de una y se supone que yo voy a acabar sabiendo utilizar al final del día de hoy una de estas. Así que si a ti también te interesa ver la que podemos liar aquí dentro, quedaos, que comenzamos. Este vídeo ha sido posible gracias a la Academia Online de Control 3D, la cual funciona tipo Netflix. Tú pagas una cuota, ya sea mensual, trimestral o anual, y tienes acceso ilimitado a todos los contenidos que haya en ese momento y los que vayamos sacando mientras tú estés. Así que ya sabes, enlace aquí debajo. Bueno, estamos aquí con Ramón, que cuéntanos un poco, Ramón, ¿quién eres tú? ¿Dónde estamos? Cuéntanos un poquito. Buenas, César, ¿qué tal? Mira, yo soy el director comercial de Solid Perfil 3D. Estamos encantados de que hayas venido a vernos. Gracias por invitarme, ya que estamos. Solid Perfil 3D somos los partners oficiales de 4Labs en España y Portugal. Y bueno, como ves, llevamos la distribución de todos los equipos de 4Labs con nuestra red de distribución. Hoy hemos querido invitarte para que conozcas nuestros productos más a fondo y sobre todo para que puedas poner las manos dentro de nuestro producto estrella, que es la SLS industrial Fuse 1. Bueno, ahora pasaremos a toquitear la máquina porque me han dicho que la voy a manejar yo, lo cual me da un poco de respetillo. Pero bueno, primero de nada, 4Labs a la gente le suena por la resina. De hecho, en este canal ya hemos enseñado un par de veces tanto la 2 como la 3, enlace aquí. Pero claro, hoy hemos venido a ver una SLS, que es la máquina que tenemos aquí al lado, que a mí me habéis prometido que esta máquina es tan sencilla de utilizar que la voy a poder utilizar yo. ¿Esto cómo es? O sea, ¿por qué 4Labs de repente se mete en el SLS, una empresa que es así como tan puntera en la resina? Cuéntanos un poco cómo es este proceso al que han llegado, ¿no? 4Labs es una marca reconocida mundialmente por la calidad que tiene en sus productos de SLA, digamos que puede ser líder en SLA en el mundo. Y bueno, en los 2 años pasados realmente ha habido unos cambios muy relevantes, sacando un nuevo modelo de For3, sacó For3L. Realmente es una marca que es experta en láseres. Vimos que en SLS había un hueco que es la política de 4Labs, siempre que es democratizar la impresión 3D y hacerla llegar a todos los usuarios. Bueno, se puso en el desarrollo. La verdad es que ha sido un desarrollo que le ha llevado bastantes años para sacar el producto que ha querido sacar. Prácticamente es un producto industrial de plug and play, algo que no existía. Aprovechando su experiencia en láser, hemos desarrollado este equipo que se presentó a principios de este año. O sea, equipo sencillo, preciso y respecto a la competencia también más asequible. ¿Qué precio tiene el equipo? Lo que es el kit entero, máquina y set de limpieza. Estaríamos que empezamos a hablar desde unos 28.603. Si tengo buena memoria lo habré clavado, si no, por ahí. Vale. Digamos que la competencia directa, porque claro, la gente aquí habla mucho que diga, madre mía, si cuesta más que mi coche, por decirte una cosa, ¿no? La competencia más o menos ¿en cuánto se mueve? La verdad es que últimamente la oferta de productos en SLS ha crecido bastante. Hay equipos que pueden estar en unos precios similares, pero creemos que tanto el workflow como la calidad del producto está por debajo de Fuse, del equipo de 4Labs. Y sí que es verdad que cuando ya nos vamos a equipos de industriales, que es en la categoría donde entendemos Fuse, porque los productos que ofrece la pieza que sale de SLS una vez acabada, sus propiedades son totalmente parejas a los productos más industriales, pues estamos hablando que estamos en precios de 10 veces por debajo de la competencia. O sea, que básicamente tenemos una máquina industrial, fácil de utilizar y hemos visto que cuesta hasta 10 veces menos que la competencia directa. Ahora bien, esto hay que ponerlo a prueba. O sea, hay que poner a prueba todo esto que me acabas de comentar. Bueno, lo del dinero no, porque no me lo voy a comprar. Pero sí vamos a poner a prueba la sencillez. Empezando desde el propio laminador. Lo primero de todo, antes de ponerse a imprimir, el laminador. Que a mí me ha llamado la atención, porque yo conozco 4Labs, con la Form 3 y tal, tiene un laminador muy sencillo. Y estamos viendo, a mí esta imagen me ha roto la cabeza, cantidad de piezas que tenemos aquí apiladas unas encima de otras. Cuéntanos un poco, esto ya lo hemos visto alguna vez en el canal, el tema del CLS, pero cuéntanos, ¿se imprime todo esto de golpe tal cual lo estamos viendo? Correcto, esa es una de las ventajas que tiene. Además, 4Labs, basándose o haciendo hincapié en la sencillez que tiene, ya todos conocemos, o los profesionales que han usado 4Labs conocen la sencillez de su laminador. Y entonces lo que han hecho sobre el mismo laminador, desarrollar para Fuse, adaptarlo, y con la diferencia de que ahora además
puedes poner piezas también en el eje Z. La diferencia de un polvo en una SLA es que puedes poner a la altura de Z las piezas donde quieras, porque el mismo polvo soporta las piezas y no necesitas añadirles soportes que luego en los postprocesos en SLA, por ejemplo, tienes que quitar. Uno de los puntos también destacables en este caso es, como ves, la cantidad de piezas que se pueden llegar a imprimir, que eso es lo que llamamos compactación. Y eso es todas las piezas que se pueden llegar, la cantidad de piezas que puedes llegar a llenar en esa cubeta de trabajo, de fabricación. Pero es que además hay una cosa, me vas a permitir que te coja el cangrejo, ¿vale? O sea, este cangrejo es ese de ahí que me ha llamado un montón la atención porque ha salido con todas estas piezas a la vez y como vemos, las tolerancias, la calidad que saca, me vas a perdonar la expresión, es cojonuda, o sea, es brutal, es casi muy loco pensar que todo eso ha salido así de golpe y que no tiene ningún tipo de residuo entre medias, con lo cual es que realmente las posibilidades que estamos viendo son alucinantes. Pero bueno, ahora todo esto lo vamos a ver más en detalle. ¿Realmente hay que tener algún cuidado especial a la hora de preparar la pieza o simplemente es la suelto ahí, la apilo y lo que salga? Simplemente, como tú dices, es soltarla. Lo que sí que hay que ceñirse durante el proceso de diseño a la guía de diseño que Forlabs tiene para trabajar en SLS, pero como ves luego, precisamente para hacer piezas funcionales, móviles, sin soportes y sin postproceso, porque esta misma pieza aquí es recién sacada de la impresora, sin hacerle ningún postproceso, tienes la posibilidad de tener piezas, como te digo, tanto articuladas como funcionales, recién salidas de la impresora. Ramón, yo no sé tú, pero yo estoy deseando hincarle el diente a la máquina, o sea que vamos a ver qué tal funciona. Para eso has venido, así que vamos allá. Muchísimas gracias. Estamos aquí con Joan de Forlabs, que va a ser la persona encargada de enseñarme a utilizar la Fuse. O sea que primero de todo, muchísimas gracias, Joan. Gracias a ti. Y bueno, antes de nada, como veis, llevamos guantes. ¿Por qué? ¿Por qué te llevamos aquí de esto colocado? Básicamente por seguridad, ¿no? Es decir, tenemos que llevar mascarilla. El nylon requiere de uso de mascarilla, pero ya estamos muy acostumbrados. Y luego por protección, para que no toquemos ninguna mucosa con el nylon en estado, digamos, polvo. Porque es un polvito muy fino, ¿no? Al final, claro. Vale, pues tenemos que ir protegidos. ¿Pasamos entonces a juguetear con la pequeña? Sí. Vas a ver que esta máquina, color azul significa acción. Irás viendo diferentes puntos que tienen colores azules. Ajá. El primero que tienes para abrir la puerta, ¿no? Vale. Como si fuera un teléfono. Vale, estupendo. Y abres la puerta. Vale, o sea, azul es, aquí puedes tocar. Azul es acción. Perfecto. ¿Vale? Esto es muy fardón, ¿eh? Sí. Y entonces aquí vuelves a tener dos azules, ¿no? Vale. Significa que tienes que hacer dos acciones. Uno, Vale. abrir para liberar la build chamber. ¿Esta? Sí. Para arriba. Vale. Quitar, ahí tienes un clic. En este de aquí tienes un clic. ¿Vale? Vale. Dale al clic. No, lo tienes aquí arriba. Ah, vale. Aquí, clicas y quitas. Y ya lo está. enchufas aquí al revés. Invertido. Enchufamos. Vale. Y con esto ya podríamos liberar. ¿Ahí ya está enchufado? Ya está, ya está. Sí, sí. Ah, vale. Aquí podríamos liberar el trabajo, ¿vale? Aquí Vale. tenemos la build chamber y la tienes que quitar. Creo que pesa un poco. Ostras, sí. Raíles. Ostras, sí que pesa. Y la llevas aquí. Aquí que veo que hay azul, ¿no? Azul, Vale. clic, levantar y el mismo proceso. Un poco más arriba, un poco más arriba. Ahí. Y ahora Vale. tienes que volver a conectar. Ahora bajamos Sí, esto, ¿no? bajas este. Lo mismo. Ahora esto Aquí. lo sacamos y aquí. Esto lo que va a hacer es conectar la cámara de impresión, la build chamber, a la SIF y decirle si está lista o no. Porque si tuviera temperatura tendríamos que esperar. Vale, por pasos. Hemos sacado esto que es la plataforma de construcción. Por cierto, inciso, ¿qué volumen de impresión tenemos? 165, 165, 300. Hemos sacado la plataforma de construcción de esta impresora y la hemos metido aquí, que lo que vamos a Esto hacer va a ser... la máquina de postproceso. Vale, todo lo que es el limpiado, quitarle el polvo y demás. Muy importante, más que el limpiado para mí es el reciclado. Cómo la máquina nos va a dejar aprovechar de nuevo todo el material para poder volver a utilizarlo. Claro, porque ahora se va a ver, ¿no? Cómo vamos a sacar esto, que tú además es que me gusta el nombre, Pastel. que es un pastel de polvo compactado al final y claro, ese polvo no se tira, o sea, nos quedamos con la pieza, ¿no? Y hay que reutilizarlo. Lo podemos reutilizar 70-30, es decir, cada vez tenemos que usar un 30% de polvo nuevo, Ajá. pero el 70% del material se puede reutilizar infinitas veces, tantas Vale. veces como queramos. Y además, este material, por cierto, hemos hablado antes, es nylon. Nylon 12. Vale, estupendo. Y bueno, todo este tanque básicamente es como si fuera el tanque de construcción. O sea, aquí dentro es donde se construye todo, ¿no? Sí, exacto. En función de lo grande que sea nuestro trabajo, lo tendremos más alto o más bajo, Vale. podremos sacar todo el pastel. Vale, Es estupendo. muy importante, como ya has dicho, no requiere de soportes. Por lo tanto, el mismo polvo es el que nos está sujetando va- las piezas
y no necesitamos ningún tipo de soportes, como sería en FDM o en SLA. Vale, estupendo. ¿Vale? Bien. Vamos a ello. Venga, genial. ¿Qué hay que hacer? Bueno, aquí ves en la pantalla que te indica en azul que está Vale. todo correcto, ¿ves? Ok. Que está a 34 grados. Si Vale. estuviera a 45 no te dejaría trabajar. ¿Por qué? Por seguridad y porque si quitas el pastel con las piezas muy calientes podrías tener warping. Ah, Entonces, vale. tienes que enfriarla fuera. Vale. No puedes empezar a sacar las piezas. Vale, ok. Entonces lo primero la lucecilla, La ¿no? lucecita, Vale. La lucecita lo que hace es que arranca la presión positiva e impide que el polvo salga. Vale. Porque te está protegiendo. ¿Vale? Luego el segundo paso ya sería darle al botón. Esto es como las ventanas del coche. Vale. Un toque, sube un poco, le doy Será- fondo, vale. subirá todo. ¿Vale? Dale para que suba todo. Déjalo. Suelta el botón. Ah, vale. Como el coche, ¿sabes? Que si das... Ah, vale. Ah, vale, vale, ok. Ah, lo he entendido al revés. Ok. Lo de pastel me encanta ese nombre, o sea, es que es total, es un pastel de polvo. Es muy chulo esto, es como de ciencia ficción. Un poco es arqueología. para Sí, mí, ¿no? Es decir, tenemos unas herramientas con las que vamos a ir limpiando Ajá. las piezas y tenemos que buscar nuestras piezas. O sea, nos podríamos Sí, poner tenemos casi que el ir- gorro de Indiana Jones y Esto es como lo que hacíamos de pequeño con los castillos de arena, pero ya a ahora lo nivel que tienes que hacer adulto. es coger todo el pastel Y moverlo. y Aquí traértelo aquí. Aquí tenemos un tamil que si activamos así se pondrá a vibrar, ¿no? se pondrá a vibrar, ¿vale? Y aquí debajo está recuperando el polvo. O sea, cuando llevemos esto aquí, va a ir recuperando todo nuestro polvo. O sea, le hemos dado así, ya lo tenemos en marcha. Y Vale. ahora arrastra el papel. Así, tal cual, con las cual. manos. Coño, está compacto. Exacto. Vale. Ahora tienes que empezar a buscar las piezas. Intento Sí, deshacer sin esto. miedo. Tampoco es respetillo. Está todavía un poco templadito, claro. Sí, Está a 30 y... 34. Vale, las piezas imagino que las voy dejando aquí. Sí, exacto. Vale, coge el cepillo este, ¿Vale? coges esta pieza, por ejemplo, que has encontrado. Ah, y esto es pieza. Empieza a rascarla fuerte, sin miedo. Ah, vale, por aquí va succionando. Exacto. Ah, vale, vale, genial. Claro, es que una cosa es que te lo expliquen y otra cosa es verlo. Vale, ya estaría esta, déjala ahí. Entonces vemos que tenemos varias piezas, ¿vale? Nos podemos separar un momento y lo demás lo vamos empujando para adentro, ¿ves? Vamos empujando. Ah, eso está bien compactado. Sí, Uy, si perdón. empujas, vas recuperando, vas separando las piezas. Joder, oye, es divertido, ¿eh? Tiene su Pues, aquel. como dices, está un poco caliente aún. Sí. Y ahora con el cepillo le das. ¿Qué estás viendo? Que el polvo no sale para afuera, Claro. ¿vale? Sino que tienes un espacio de trabajo muy limpio. Ajá. Claro, Entonces constantemente podrías se va. coger, por ejemplo, el cepillo de dientes este, darle por dentro del agujero. Oye, tiene su toque de relax, ¿eh? Tiene ahí un poco... Bueno, me imagino que es como todo, ¿no? Un rato sí, si lo haces Sí. 8 horas al día, ya... Ya, imagino. Vale, ¿hasta cuándo tengo que rascar la pieza? O Contra sea, más rasques, más polvo vas a recuperar, más dinero vas a recuperar también. ¿vale? Es Mira, un es tema una- de coste de tu tiempo contra coste de material, ¿no? Pero ahí estaría bien. pero siempre imagino que o sea, siempre es mejor rascar, ¿no? Antes que Sí. tardar poco. Sí. Lo mismo, ¿ves? Estas dos las separaremos. Vale. Lo que es importante ver lo fácil que es volver a recuperar todo el material. Y luego imagino que para lo que quede por aquí está la aspiradora Sí, esta, ahora ¿no? veremos. Vale. ¿Qué es importante en esta máquina? ¿no? Es la gestión del reciclado del polvo, pero también que el tiempo que vas a usar para desempaquetar un pastel es muy pequeño. ¿vale? En 10 minutos vamos a dejar todas las piezas limpias Ajá. y la máquina perfecta para el siguiente. Oye, y una pregunta, Joan, ya que estamos, mientras estamos aquí limpiando, ¿qué cuidados hay que tener con la máquina, con la Fuse? A nivel de mantenimiento y demás. Bueno, también lo veremos, pero estas máquinas llevan incorporado un sistema Ajá. que ellas te van avisando cuándo tienes que ir cambiando los filtros, cada una de las limpiezas. O sea, tienen el manual de instrucciones y el mantenimiento incorporado. ¿vale? Ellas solas se automantienen y te avisan de los pasos que tienes que ir haciendo. Y luego, por ejemplo, esto me lo habéis comentado antes, ¿qué resolución tiene en X, Y y Z? Bueno, el láser es de 200 micras, Ajá. ¿vale? Que es básicamente el parámetro que se usa. Al ser un láser que va con galgos, ¿vale? Ajá. La resolución no es un parámetro que tengamos en X e Y, sino que hablamos siempre del puntero láser. Y luego en Z, por ejemplo, que es la altura de capa, Es 110 micras. 110 micras. A ver, yo te he dicho, he visto antes piezas acabadas y no se nota la capa. O sea, no se nota el escalón, digamos. Sí, lo que está muy bien también es que mantenemos la temperatura de la cámara siempre a 180 grados Ajá. y luego el láser ayuda a empujar
hasta llegar a los 200 para acabar de solidificar, ¿no? Que nos permite tener unas piezas en toda la build chamber siempre de las mismas, digamos, mantiene siempre las mismas dimensiones, Sí, que ¿no? es Las mismas estable. propiedades, ¿no? Pero ya ves que te queda una pieza prácticamente. Ahora la podríamos chorrear, una máquina hecho de rodadera, o seguir rascando, ¿vale? Vale. Luego tienes que coger el aspirador, acabar de tirar un poco más. Para Sí, lo más recuperar gordo, ¿no? Lo más gordo para poder recuperar el máximo de polvo posible. Vale, ¿y la aspiradora dónde está? Este botón de aquí. Tíralo al revés y empiezas a aspirar. También te puedes aspirar los guantes, así Bueno. puedes salir de manera limpia de la máquina. Vale, disparar. Nos está diciendo que no tenemos material nuevo. Entonces aquí ahora vamos Esto a... sería el material como te viene. Aquí vamos a poner el material nuevo. Vale, a ver, ¿cómo lo hago? ¿Cuánto he hecho? Puedes echar la mitad o todo lo que quieras. Vale, más o menos... Uy, va. Vale. ¿Sabes ahí? Vale, entonces ahora, ¿qué es lo que va a hacer la máquina con este material nuevo? Ya nos está diciendo que has puesto 1 kilo, Vale. ¿vale? De material nuevo. Vale. Y tenemos 4 kilos aquí. Vale. Entonces, queremos llenar esto, Ujú. son 3 kilos. Vale. Sencillamente abrimos, la full reacción, como habíamos dicho, y le das a fill. Y ahora lo que va a hacer va a ser... De las dos tolvas a mezclar con la proporción y el ratio de 70-30. 70 reciclado. 30 30 nuevo. nuevo. Ahora está progresando, ¿ves? Me está diciendo que lo estoy llenando. Nos ha llenado esto de material. Entonces, cerramos. Es importante hacerlo bien. Cógelo. Y ahora lo traemos Aquí. para acá. Y aquí es para que lo mezcle bien, ¿no? Esto tiene que estar 10 minutos mezclando. Vale. Una vez hemos acabado, se pararía solo. Vale. Para sacarlo, Full imagino. clic y vendríamos a la fuse. Vale, además aquí tienes el iconito, ¿no? Exacto. O sea que va así. Y aquí llenaríamos. Y ahora aquí tal. Que no lo vamos a hacer porque tiene que mezclar bien, ¿no? Vale, ok. Vale, ostras, qué sencillo. ¿Qué más Sí. necesitamos para volver a imprimir? Ah, claro, una plataforma de construcción. Ah, sí, el botoncito de aquí. Taca. Ahora pesa menos. Sí, bastante menos. Lo que también vamos a hacer es dejarla un momento en el suelo. Para aspirarla, ¿no? Tirarla Vale. con el mismo aspirador de la máquina. Y la volveríamos a preparar. Ah, vale. Aquí, como puedes ver, tienes una cámara. ¿Ves? Ajá. Aquí. ¿Ves cómo estoy viendo la mano? ¿Vale? Ah, vale, claro. Que te sirve para ver el trabajo, pero también es visión artificial. Es decir, en caso de cualquier cosa que ella detecte, para ir a la impresión, Ah, de manera inteligente detecta... y tienes que volver a conectar el. Ah, claro. Y luego imagino que cierre hermético y demás. Aquí lo que me preguntabas antes, ¿ves? Ajá. Está muy bien, es el mantenimiento. ¿Qué mantenimientos tengo? ¿Ves? Y aquí te va indicando cada uno de los puntos y qué horas, ¿vale? Vale. Por ejemplo, Antes de empezar el mantenimiento, asegúrate de que tienes... exacto, que el aspirador Sí. esté conectado a una toma de tierra. Vale. Siguiente, abre esa tapa, vamos a hacerlo, ¿vale? Vale. Abre la tapa, nunca la has tocado, ¿vale? O sea, pues, Ok. siguiente, Venga, decimos siguiente. coge el aspirador Ajá. y pásaselo. Y aspira el filtro. Vale. Siguiente, cierra la tapa. Eso sí hacerlo. Ya está. Ahora tienes 150 50 horas horas más. Vale. Y todo lo que yo te decía era que todos los mantenimientos están con su manual de instrucciones. Es decir, se te Ajá. pondrá en rojo. Ahora está en azul. Perfecto. Se te pondrá en rojo y no te dejará seguir hasta que no realices el mantenimiento. Por tanto, cada uno de los mantenimientos es súper sencillo. Vale, y luego a nivel de, por ejemplo, para que no salten chispas y demás historias, ¿hay que meter algún tipo de gas o algo por dentro? No, este no lleva ningún tipo de gas. No es necesita. una impresora que no usa gas. Qué bueno, qué Lo bueno. único requerimiento técnico que hay es que tanto SIF como Fuse tienen que estar en 2 líneas aparte, en diferencial, ¿vale? Ajá. Cada una aparte, nada más. ¿Qué más tiene? Pues los Consumibles. Los consumibles, el prepping checking, ¿vale? Cuando tú vas a empezar una impresión te dice, ¿tienes la build chamber? Sí. Ah. ¿Tienes material? No, no tengo material. ¿Ves que me lo está marcando? Me gusta que yo que conozco la Form 3 de cerca, que es que todo el ecosistema, todo es lo mismo. O sea, que realmente no es que haya hecho una máquina aparte y no tiene nada que ver, no, es que sigue toda la misma filosofía de marca y demás, lo cual está realmente currado. Y además, por ejemplo, aquí tenemos lo que va midiendo la temperatura, Ajá. ¿vale? Lo tenemos aquí en una pieza impresa en SLS. Es otra cosa de las que tenemos que ir manteniendo limpias. Sencillamente lo clipamos aquí. Si quieres lo puedes hacer tú, lo puedes clipar. Y verás que va con imanes. Es un tema muy sencillo. Sí,
qué chula. Y si quieres, podemos poner a imprimir una pieza y así Venga. veis todo el proceso. ¿eh? Estupendo. Vamos a ir a Preform a mandarle un archivo. Vale. Mientras hacemos que se mezcle el material durante 10 minutos. Vale, estupendo. Y seguimos. Pues bueno, estamos donde hemos empezado, que es con el laminador, porque vais ahora a lanzar a imprimir otra pieza ya después de haber limpiado todo esto y demás. Cuéntanos un poquito, Joan, los datos importantes que nos muestra en pantalla. Bueno, aquí para mí el muy importante es el material que tenemos. En este caso tenemos nylon 12, el grosor de capa, en este caso es capa única y es a 110 micras. Luego vemos los tiempos de impresión, ¿no? Vemos que va a estar 23 horas 58 minutos y ese tiempo incluye preheat, el tiempo de impresión y el enfriamiento hasta 100 grados. Hasta que no llegue a 100 grados, la Fuse no nos va a dejar abrir la puerta, por lo tanto, lo que está indicando ese tiempo es tiempo de máquina ocupada. No podremos imprimir el siguiente trabajo hasta pasadas estas 23-58 horas. Luego vemos un segundo tiempo de enfriamiento. Ese tiempo es el que nos va a indicar que vamos a tener que tener la build chamber enfriando fuera de la máquina hasta que nos llegue a 40 grados o 45, que es el tiempo que necesita SIF. Vale, pero en ese tiempo de estas 12 horas y tal, tú puedes poner a la máquina con otra build chamber, ¿no? Volvemos a de arriba, máquina ocupada 24 horas más o menos, ¿vale? Es decir, imprimir todo esto nos llevará un día. Si lo queremos repetir, necesitaríamos esperar esas 24 horas, no 24 más 12. Y luego hemos visto que la impresora, al igual que por ejemplo la Form 3, tiene conexión, o sea, ahora mismo tenemos conexión Wi-Fi directa con ella. Incluso podemos ver, ¿no?, como lo que se ve en pantalla. Exactamente, la impresora, y podemos ver en remoto, lo vamos a ver cómo imprime, ¿no? Lo que vamos a hacer es enviar este trabajo a impresora, le damos al botón naranja. Una pequeña pregunta, Joan. Para las de resina, Forlabs tiene un pequeño testigo de éxito. Digamos, te dice si la pieza va a salir bien o no y en qué porcentaje. ¿Aquí tiene algo parecido para este tipo de tecnología? Sí. Es una pregunta puñetera un poco. Sabes que no todos los clientes tienen las máquinas conectadas a Wi-Fi. Nosotros no exigimos que las tengan ni mucho menos, pero con los clientes que sí, que usan dashboard y que sí las tienen conectadas, vamos cogiendo esos datos para sacar un número de impresiones que son un éxito, ¿no? En esta impresora en Fuse estamos al 94%, que es un dato muy bueno, ¿no? 94% de éxito. Ostras, está muy bien, está muy bien. Ahora estamos enviando a impresora el trabajo y podríamos empezar a ver cómo imprime. Bueno, pues la verdad ha sido una experiencia muy chula el poder manejar una SLS en primera persona, así que primero de todo gracias a ti, Joan, y a todo el equipo tanto de Forlabs como de Solid Perfil 3D por habernos recibido. Vamos a dejar aquí debajo seguramente en la descripción vuestras vías de contacto y los enlaces que sean convenientes. Espero repetir porque la verdad que me ha gustado mucho conocer vuestra sede y todo lo que hacéis y bueno, alguna cosita que queráis comentar así a nivel de cierre. Un placer tenerte aquí y muchas gracias por tu apoyo. Pues nada, supongo que mientras vamos hablando mi cara le estará tapando el botón de suscribirte, o sea que dale al botón, hijo mío, que estás esperando para ver más impresoras chulas. Y ahora mismo a Joan le estará tapando un vídeo, oye, pues que podéis ir a ver. Así que nos vemos en la próxima. Chao, gente.